Hoy oramos por aquellos que anhelan un matrimonio santo. Padre Celestial, te alabamos. Nos revelaste que no es bueno que el hombre esté solo. Creaste para él una compañera. Hoy oramos por aquellos hombres y mujeres que anhelan el matrimonio. Escucha sus oraciones y concédeles el deseo de sus corazones, llevándoles la felicidad de un matrimonio santo, así como lo hiciste por Tobías y Sara. Señor, bendícelos con cónyuges santos, que los ayuden a crecer en santidad. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me.
Damos la bienvenida a un padre que nos visita del santuario de Nuestra Señora de la Buena Esperanza en Wisconsin. Oramos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar esta festividad, preparémonos para celebrar estos sagrados misterios, pidiendo la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, luz de tu pueblo y pastor de los hombres, que dentro de la iglesia has confiado a San Charbel la misión de apacentar a tu pueblo con su predicación y de iluminarlo con su vida y su ejemplo. Concédenos por su intercesión guardar íntegro el don de la fe que nos legó su palabra y seguir el camino que nos marcó su ejemplo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Jeremías. Recibí esta palabra del Señor. Ve y grita a los oídos de Jerusalén, así dice el Señor. Recuerdo tu cariño de joven, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierra yerma. Israel era sagrada para el Señor, primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella lo pagaba. La desgracia caía sobre él. Oráculo del Señor. Yo los conduje a un país de huertos para que comiesen sus buenos frutos, pero entraron y profanaron mi tierra, hicieron abominable mi heredad. Los sacerdotes no preguntaban ¿dónde está el Señor? Los doctores de la ley no me reconocían. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaban por Baal, siguiendo dioses que de nada sirven. Espantaos, cielos, de ello. Horrorizaos y pasmaos, oráculo del Señor. Porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron aljibes agrietados que no retienen el agua. En ti, Señor, está la fuente viva. En ti, Señor, está la fuente viva.
Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras, tus sentencias son como el océano inmenso. En ti, Señor, está la fuente viva. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas, se nutren de lo sabroso de tu casa, les das a beber del torrente de tus delicias. En ti, Señor, está la fuente viva. Porque en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. En ti, Señor, está la fuente viva. Aleluya. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, has revelado a los más pequeños los misterios del reino. Aleluya, aleluya, aleluya. Omnes vobiscum, Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a ustedes se le ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy de Jeremías, del capítulo 2, es de la primera parte de su ministerio. Él empezó justo alrededor del año 627, más o menos, antes de Cristo, una época de crisis, porque el rey había sido asesinado como en el año 740. Su hijo de 8 años se convirtió en el rey y el sumo sacerdote lo crió. La pregunta, no obstante,
es en la época del año 687, cuando tenía como 21 años de edad y se hizo adulto y empezó a gobernar el reino. La pregunta era si él había de seguir el camino del Señor que el sumo sacerdote le había enseñado desde la edad de 8 años, o si había de ser como su padre y su abuelo, quienes habían sido hombres muy malos. De hecho, Meneses había cometido sacrificios humanos utilizando 2 de sus propios hijos, los tíos del rey. Los mató en Gehenna. Por eso era un lugar contaminado. Lo hizo porque quería complacer a los asirios, quienes eran sus amos. El imperio asirio se encontraba en la cima de su poder. Habían conquistado todos los territorios hasta Egipto. Llegaron hasta Tebas y destruyeron el gran complejo de templos de Karnak. Eran amos totales de diferentes regiones y en los años 620 estaban en la cima de su poder, aparentemente. Y la tentación era de agradar a ese poder político, a Siria, o agradar al Señor Dios. Esas eran las opciones. Y el profeta Zefanías, en los años 630, justo poco antes de esto, había estado diciendo: dejen de portarse como los asirios, no obedezcan a los amos, obedezcan al Señor, porque el día de la destrucción del Señor está cerca. Y ahora el joven Jeremías, quien era adolescente, recuerden que en el capítulo 1 dice: yo soy apenas un muchacho, así que tendría tal vez 18, 19, 20, 21, casi como el rey. Y habla las siguientes palabras. Lo que les dice a ellos nos recuerda las palabras de Osea, como de 120 años antes, cuando Oseas le había hablado a Israel como la novia del Señor Dios, y al Señor Dios como el prometido, el esposo de Israel. Y al pensar en esa imagen, Jeremías dice: recuerdo tu cariño de joven, tu amor de novia, pero cuando me seguías por el desierto, por tierra yerma, y te traje a esta tierra llena de todo tipo de riquezas, contaminaste mi tierra y le trajiste la desgracia. Eso fue por haber adorado a Baal, el dios de la fertilidad. Y no solamente eso, él no solamente menciona a Baal porque había un problema más grande. El rey había colocado, su abuelo, había colocado imágenes de astrología en el templo en Jerusalén. Porque los dioses, recuerden, cuando miramos la astrología, los planetas tienen nombres de dioses paganos, y los asirios habían hecho lo mismo. Así pues, ellos estaban incluyendo la astrología como una forma de rendir alabanza. Todas las deidades asirias estaban dentro del templo. Les habían colocado ahí, reemplazando la adoración de nuestro Señor Dios con todas estas otras necedades. Y de tal manera, habían traído la desgracia sobre esa tierra. Dios detesta ese tipo de mezcla. Ellos estaban inclinándose ante el poder de Asiria, especialmente los sacrificios de niños que hacían para agradar a los niños,
para agradar a los dioses. Y luego el siguiente problema fue que los sacerdotes y los profetas no cumplían sus vocaciones. Los sacerdotes en el templo no preguntaban ¿dónde está el Señor? Ellos seguían la corriente a todas estas cosas adicionales. Estaban aceptando todo esto. En lugar de defender la ley de Dios como estaban supuestos a hacerlo. Y luego los pastores se rebelaron contra mí. En las escrituras, cuando dicen los pastores, usualmente se refieren a los reyes y los líderes políticos. También se rebelan contra Dios. No les importaba lo que quería Dios. Solamente les importaba agradar a los poderes más grandes para poder mantener su propio poder. Era lo único que les preocupaba. Y los profetas profetizaban, pero profetizaban por Baal, no por el Señor nuestro Dios. Así que aquellos que debían haber estado dirigiendo y guiando al pueblo, lo estaban haciendo por caminos falsos y por lo tanto estaban llevando por el camino equivocado al pueblo, y lo que no entendían era que en este mismo año el Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor habían de rebelarse contra los asirios, y el poder político que ellos temían estaba a punto de colapsar por completo. De manera que al cabo de 18 años de estas profecías, Asiria había de ser eliminada totalmente. Todas sus ciudades, su imperio, desde Egipto, súbitamente colapsa y queda en nada. Y los babilonios tomaron control durante breve tiempo hasta que los persas hicieron colapsar su imperio, el cual duró unos cuantos cientos de años, hasta que los griegos destruyeron su imperio y los romanos a su vez el de ellos. Todos estos grandes poderes que todo el mundo temía terminan en lo mismo, y les temen como poderes políticos más de lo que temen la verdad de la ley de Dios, o en lugar de amar a Dios como debían haber hecho desde el principio. Y ese amor antiguo de Dios es bueno. Por eso dicen, asómbrense los cielos, el Señor Dios le pide a los cielos que sean testigos. Esto es algo muy típico. Cuando Dios coloca a Israel en el banquillo de juicio, le dice a los cielos, ustedes también han visto esto. Los cielos han estado ahí durante milenios, miles de años. Ellos han visto lo que han hecho. ¿No es acaso asombroso? ¿No les llena de horror los cambios que han hecho a causa de esos dos males de su pueblo? Primero, olvidaron al Señor en la fuente de agua viva. Cuando dicen agua viva se refieren al manantial. Es una frase que usaban en todos lados. Se refiere al manantial que brota de la tierra, agua que ha sido purificada a través de las rocas, de la gravilla. Y esa agua es muy buena para tomarla. Uno puede simplemente acercarse y tomarla directamente. No hay que preocuparse acerca de filtrarla ni nada. Es agua fresca. Si uno encuentra un manantial vivo, uno puede tomar directamente. De hecho, recuerdo en el año 82, mi primer viaje a Jordania. Fuimos al manantial de Moisés, en donde, ¿recuerdan cuando él golpeó el agua? Aún sigue saliendo el agua. Y se puede tomar directamente, porque sale directamente de las rocas del desierto. Y esa agua es buena, pero la gente se olvidó de eso. ¿Y qué hicieron en lugar de eso? Una cisterna, un aljibe, un aljibe. Una cisterna es un hueco que cavan en la tierra cubierta de yeso para guardar el agua de la lluvia. El agua de lluvia que está estancada en un agujero en la tierra desde finales de la época de lluvia, como desde marzo, y luego uno llega al verano
se ve feo, se ve horrible. He visto cisternas en esa región y el agua no se ve muy buena para beber, pero es lo único que hay. Y para colmo es una cisterna rota. En otras palabras, es algo que ha sido creado por manos humanas. Ha sido cavado en la roca, cubierto de yeso, y encima está rota. Esa es su imagen. Su imagen de lo que pasa cuando confiamos en poderes políticos, cuando confiamos en dioses paganos, cuando confiamos en las deidades astrológicas, en supersticiones. Todo eso es confianza falsa porque está roto y no es capaz de retener agua. Esa es la imagen de la cisterna rota, no retiene agua. Y como tal, eso es lo que tenemos que recordar cuando pensamos en la forma en que estamos en crisis de diferentes maneras en nuestra sociedad. Tenemos todo tipo de personas que dicen, oh, el cristianismo es anticuado y esa moralidad es anticuada. Tienen que cambiar lo que significa el matrimonio. Tienen que cambiar para que no haya una guerra contra las mujeres. En otras palabras, permitir que las mujeres hagan guerra contra los bebés en sus vientres, la forma que el rey Manases hizo una guerra contra sus propios hijos que sacrificó. Eso es lo que ellos quieren decir, un ataque en contra de los niños que no pueden defenderse, los niños no nacidos. Que ya no haya más bebés. De hecho, el gobierno ni siquiera le da dinero a otros países pobres a menos que les podamos enseñar a las mujeres cómo evitar que tengan bebés o cómo matar a los bebés que han concebido. Esa es una cisterna rota de la cual no debemos temer. Es algo hueco, vacío. En cambio, tenemos que imitar al gran Saint Charbel Magluf, quien salió al desierto como ermitaño para encontrar en Cristo ese manantial de agua viva. Lo que Jesús mismo dijo que debía hacer cuando habló con la mujer en el pozo. En Samaria le dijo, yo te daré agua viva. Ella estaba pensando en el manantial. Él quería decir el Espíritu Santo que había de brotar de dentro de él hacia nosotros. Y que nosotros tenemos que llegar a Cristo como fuente y olvidarnos de todo tipo de mezcla de superstición. Cualquier persona, incluso ese obispo episcopal que ofreció un discurso en un desayuno de oración para planeación familiar y se llamó a sí mismo profético. Sí, es profético, pero es una profecía de Baal, no una profecía del Señor nuestro Dios. Y la vergüenza caerá sobre él cuando esté ante el Señor nuestro Dios. Nosotros hemos de acudir a Él ahora. Hemos de permanecer cerca a Él y obtener vida de Él. Y entonces tendremos la perspectiva de la verdad de Dios acerca de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Como alguien como Saint Charbel pudo hacerlo, nosotros tendremos entonces una fuente de fortaleza para hablar la verdad a la sociedad. No solamente decir, oh, haremos lo que ustedes quieran. No, hemos de hablar la verdad de Cristo a ellos, sin temer el poder de ellos. Las cortes, los tribunales o las leyes injustas que van en contra de nuestra libertad religiosa. Hemos de estar al lado de Dios y con su fortaleza hemos de servirle, hemos de amarle como una joven novia. Sin importar cuán duros y cuán cerrados sean sus oídos, cuán duros sean sus corazones y cuántos se cierran sus oídos, como dice el Señor en el Evangelio, nosotros hemos de tener abiertos nuestros corazones como el terreno fértil de la palabra, de su parábola, para dar mucho fruto para su gloria. Esa es nuestra tarea.